Veníamos analizando el capítulo 17 del libro de los Hechos. Habíamos terminado el relato del versículo 10 al 15, donde nos cuenta que Pablo y Silas, después de haber salido de Tesalónica, ya con persecución brava, estuvo muy difícil la persecución allí, fueron a la siguiente ciudad que se llamaba Berea, y allí fueron a la sinagoga de los judíos, el primer sábado que pudieron, que estuvieron allí, y dice que estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo les argumentaba en base a las Escrituras, al Antiguo Testamento, y ellos, como la conocían, buscaban los rollos, leían, investigaban si era así lo que Pablo decía. Así que creyeron muchos de ellos, muchos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres también. Como los judíos de Tesalónica, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, o sea, a ellos no le habrá llegado eso, ¿no? A los judíos de Tesalónica no le habrá llegado: Pablo está anunciando la palabra de Dios. Le habrá llegado: allá está que está predicando sus doctrinas y bla, bla. Así que cuando ellos se enteraron, se fueron hasta Berea y también alborotaron a las multitudes en la ciudad de Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí confirmando los hermanos, ¿no? O sea, la iglesia naciente necesitaba organizarse, necesitaba un poco de tiempo y asistencia. Como el problema era Pablo, a Pablo lo mandaron hacia el mar para embarcarlo, para también que pudiera huir de las acechanzas de estas malas personas. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí en la ciudad, consolando y fortaleciendo la iglesia que había nacido. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, la capital de Grecia, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, volvieron. Y lo dejaron a Pablo solito en Atenas, ¿no? O sea, que acá estamos. Yo busco en este mapa a ver dónde estamos. Estábamos acá en Berea y fueron hasta Atenas. Acá nos encontramos. Lo dejaron a Pablo y volvieron. El centro de la actividad, ¿dónde estaba? Estaba en la zona de Macedonia, ¿no? En Berea y en Tesalónica, Filipos. Había iglesias que se habían fundado hacía poco. Así que, ¿quiénes quedaban ahí para trabajar? Y estaba Timoteo con Silas y ¿quién más? Lucas, ¿no? Así que los tres tenían mucho trabajo que hacer para sostener y fortalecer en medio de gran persecución las iglesias nacientes. Lo podemos observar y lo habíamos leído en las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Como Pablo lo relata contando hacia atrás como algo histórico, en la carta a los Corintios, y le dice que cómo fue la predicación, en la carta a los tesalonicenses, y le explica cómo fue, cómo lo vivió él, una cosa muy interesante de ver, que lo vimos la semana pasada. Bien, versículo 16, del capítulo 17, ahora sí nos encontramos con Pablo en Atenas. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Esperar a que viniera Silas y Timoteo, que habían quedado trabajando, que tenían que venir lo más antes posible. Así que mientras tanto, ¿qué hacemos? Tomamos un mate, hacemos un reviro, y después ¿qué hacemos? ¿Qué podía hacer Pablo si adentro de Pablo había un fuego que le quemaba? Así que Pablo salió a caminar por la ciudad de Atenas, porque la ciudad de Atenas no era cualquier ciudad, era el centro de todo lo que se consideraba la sabiduría griega, donde convergían todas las filosofías, todas las religiones, todas las líneas de pensamiento, desde hacía cientos de años antes, donde nos encontramos con los principales filósofos griegos.
Y en Atenas era el culto orgulloso al orden, a la sabiduría, porque justamente filosofía era el amor a la sabiduría, significa eso, amor a la sabiduría. Así que ellos se ufanaban y era su orgullo. Era una ciudad majestuosa, que era una ciudad de Estado, antes había sido, y era la capital de lo que fue el poderoso imperio griego, que estuvo al mando al principio de Carlomagno. Después se dividió y después se disolvió y quedó conquistado por el Imperio Romano. Por eso después al Imperio Romano se lo conoció como el Imperio Greco-Romano, porque la influencia de la cultura griega, sus leyes, sus pensamientos, su filosofía, terminó influenciando de manera impresionante en toda la cultura del Imperio Romano. Entonces por eso se lo conoce como el Imperio Greco-Romano. No sé si alguna vez en la escuela lo habrán visto así, el Imperio Greco-Romano. Porque, como dijo algún escritor, Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente, ¿no es cierto? Se hizo una sola cosa. Pero ahí estaba el centro, así que Pablo, imagínense, era una ciudad turística, era para salir a ver qué había. Y por supuesto, eran muy religiosos. Viéndolo desde el punto de vista de la luz de las Escrituras, eran muy supersticiosos, ¿no? Eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, no creían en un solo Dios. Aunque Platón, Sócrates, ya hablaban de un Dios que tenía que ser superior a todas esas supersticiones. Ya hablaban de una entidad divina, de una divinidad que estaba por encima de todos esos dioses. Y es más, se burlaban y menospreciaban el politeísmo como la expresión de la ignorancia del populacho, ¿no? Estos grandes sabios. Así que convergían un montón de líneas de pensamientos en ese lugar. Era un caldo donde podíamos encontrar de todo en esa cacerola, que era Grecia, ¿no? Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? O sea, Pablo caminó por los mercados y veía el gran comercio de todo lo que eran las estatuillas y todos los enseres para los altares, después en los templos y después acá y por todos lados se veía algún dios, algo referido a algún dios. Porque claro, era una sociedad cosmopolita. Ahí había muchos extranjeros que venían de distintas partes del mundo y cada uno traía su creencia, su forma de pensar, su cosmovisión, y ahí se mezclaba todo, ¿no? Y empezaban a surgir también maestros que tenían determinadas ocurrencias y determinadas cosas y formaban una escuela de filosofía, ¿no? Fíjense, Pablo mirando todo eso, porque vieron que nos da la idea de que caminó, porque dice viendo la ciudad entregada. ¿Cómo uno ve la ciudad entregada? Porque anduvo caminando por la ciudad. No sé si habría algún colectivo turístico que podía haberse tomado, como hay acá, ¿vieron? Gratis. Creo que no había colectivos en esa época, así que a patita recorrió la ciudad, el centro, acá, allá, los mercados, la actividad. Había teatros, había muchas actividades culturales. Pero lo que observó es que la ciudad entera, como cultura, estaba impregnada, dominada, cautivada, entregada a la idolatría, es decir, a la adoración de dioses falsos, a la superstición. Se pueden observar, uno puede ir a una ciudad, una provincia, inclusive en nuestro país, y uno dice, hay un montón de gente que no tiene nada que ver con la idolatría. Pero uno puede hablar así en general como cultura, es una cultura supersticiosa, una cultura idolátrica, ¿no? Podemos observar en muchos lugares, inclusive de nuestro país. Bien, así que, ¿qué hacía Pablo para entretenerse? Los sábados, a que no saben a dónde iba, a la cancha de fútbol.
a entrenar. No, se iba a la sinagoga. En Atenas había una sinagoga, por lo menos una. Dice que así que los sábados discutía en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos. Otra vez, esa palabra discutir, no es que el tipo iba a buscar, era un buscarroña, ¿no? No es que era un peliento. Él iba a predicar y a enseñar, y en ese ida y vuelta donde se escudriñaban, ahí se armaban discusiones porque algunos no estaban de acuerdo. Él iba a predicar en la sinagoga a judíos y a prosélitos. Y durante la semana, para no quedarse aburrido, iba a la plaza cada día y discutía con los que concurrían a la plaza. ¿Qué era esa plaza? Así como la Plaza San Martín, nuestra acá en la ciudad, o la Plaza 9 de Julio. ¿Quiénes se juntaban ahí? ¿Que se reunían? ¿Los jubilados? Ahí en la plaza estaba el mercado, para empezar. El mercado. Como estaba el mercado, se juntaba mucha gente. Como se juntaba mucha gente, si alguien quería hablar y que te escuchen, ¿dónde vas a ir? Al mercado. ¿Dónde está el mercado? En la plaza. Entonces, eso sí que era un mercado, ¿no? Porque no solamente se vendían cosas que se venden en los mercados, sino que también se juntaban en las esquinas los distintos maestros de distintas filosofías con sus alumnos para ser vistos y ser escuchados por mucha gente, porque ahí estaba justamente la montonera de gente, ¿no? Si uno quisiera vender chipa, ¿a dónde iría? A la plaza. Si uno quiere hacerse conocer, a la plaza, es ahí el lugar central de la ciudad. Bien, así que Pablo los sábados se iba a la sinagoga y durante la semana iba cada día a la plaza a predicar. Qué raro, qué difícil, qué extraño predicar el Evangelio en ese mundo tan denso, ¿no? Fíjense que Pablo lo irritaba al ver la idolatría y cómo la gente estaba entregada, estaba cocinada por la mentira del diablo, ¿no? Mentes cocinadas, culturas como selladas al Evangelio. Uno dice, acá no va a entrar el Evangelio, pero Pablo insistía. Los judíos estaban, pero encerrados en su judaísmo. Sin embargo, había prosélitos. Había muchos prosélitos en Atenas, tanto en Atenas como en Corintio y en otros lugares del imperio, que no es que se habían convertido ahí, en la ciudad, por ejemplo en Atenas, sino que venían de otros lados, iban y como eran prosélitos buscaban una sinagoga, ¿no? Así que, pero también los judíos estaban en medio de todo ese mercachifle de ideas y pensamientos, ¿no? Y ahora venía Pablo con el Evangelio. Algo más. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. ¿Vieron? Estaban los epicúreos, los estoicos. Los epicúreos, Epicuro de Samos fue un tipo que vivió entre el 342 y el 270 antes de Cristo. Fíjense, murió 270 años antes del Señor, de la venida del Señor. O sea, estamos hablando de bastantes años atrás. Ahí era donde pululaban todos estos grandes maestros. Más o menos él empezó a generar su movimiento como maestro en el 307 años antes de Cristo. Su idea era un materialismo. Él veía todo ese politeísmo, esa superstición y decía no, porque Dios no tiene nada que ver con la materia. Nosotros tenemos que encontrar, nosotros somos materia, estamos relacionados con la materia y Dios no se mezcla con la materia. Nosotros tenemos la búsqueda del placer, era el hedonismo, una expresión del hedonismo, la búsqueda del placer. Pero la búsqueda del placer, él decía, Epicuro decía que el placer se encontraba en el equilibrio del alma y de la mente.
¿no? Un equilibrio racional, siempre racional. Por eso no debían dejarse llevar por superstición. Tiene que ser un equilibrio racional. Y era una especie así como el budismo o algo así, donde se buscaba el equilibrio interno. ¿Vieron? Con el yoga y con todas estas cosas. Uno no tenía que alterarse. Por eso yo no participaba de la política, que la política era algo importantísimo para los griegos. Ellos inventaron la democracia, ellos inventaron la mayor parte. Sabían que nuestro derecho positivo inclusivo actual tiene raíces en el derecho griego, que lo fue tomado por el derecho romano. Ellos inventaron la democracia, ellos inventaron todas estas ideas que hasta hoy persisten, los griegos. Todos estos pensadores no eran gente estúpida. Entonces, muchos creen que pudo haber tomado estas ideas de algunos que vinieron del Oriente, bien el Oriente, de China y de más allá, de Mongolia, donde tenían estas ideas milenarias. Entonces ellos decían que había que buscar el placer justamente en la serenidad, en la paz, bla, bla, bla. Bien, si Pablo les predica que Cristo se hizo hombre, que el Dios se hizo hombre, imagínense para un epicúreo. No, porque Dios no tiene nada que ver con la materia. Imposible. Así que ya de entrada iban a discutir. Porque ellos tenían la verdad. Cada uno de estos sabios tenía la verdad. Y el otro es el que estaba equivocado. Pero no solo estaban los epicúreos, sino también que había unos estoicos. Los estoicos eran los seguidores de Zenón. Otro tipo. Que Zenón, a ver dónde era, que en 340 antes de Cristo, fíjense, mucho tiempo, 340 años antes de Cristo, Zenón había nacido. Zenón enseñaba y daba sus lecciones debajo de los pórticos, que en griego pórtico se decía estoa, y de ahí que quedó estoicos, ¿no? Porque eran los que aprendían o los alumnos que estaban debajo de los pórticos, por eso quedó el nombre de estoico. El estoicismo es lo que en esa época sería el panteísmo. Todo Dios, Dios lo llena todo. Dios es el alma del universo. Nosotros participamos, somos expresiones del alma del universo y cuando morimos terminamos fundidos en él. Y todo termina siendo expresión de Dios, todo impersonal, ¿no es cierto? Pero el estoicismo hacía una valoración fundamental en valores y virtud, básicamente, ¿no? Para purificar esa alma y conectarnos con esa alma general que era Dios. Por eso, la manifestación de las emociones eran bajezas para ellos, ¿no? Entonces, las emociones debían ser controladas por la razón y el raciocinio. Y debían ser controladas aún en los momentos de caos. Por eso, hasta hoy tenemos, ¿no? Esta persona dice, no, tenés que tener una actitud más estoica, aguantar estoicamente. Quiere decir, en medio del problema tenés que tener una entereza. Entonces, por el medio de la razón, nosotros empezamos a descubrir y participar de esa alma general que tiene la fuerza del universo y encontrar la fuerza interior para superar y dominar nuestras emociones, aún en el dolor, aún en la tragedia, en el dolor. Hasta hoy todavía hay. El estoicismo, parece una pavada, pero el estoicismo impregnó toda la filosofía y toda la línea de pensamiento grecorromana, inclusive se metió en la teología y en la doctrina cristiana el estoicismo del primer tiempo, así como el platonismo y un montón de otras filosofías, ¿no? Pero eso es otro tema. Bien, entonces, si a un estoico uno le dice que Dios vino al mundo y es todo por gracia y que Dios es una persona, ya estamos mal con el panteísmo. Porque el panteísmo es todo impersonal. Y que ese Dios personal busca y nos elige a nosotros y pretende que las personas, nosotros como personas independientes, le sigamos, ya estábamos mal. Y para colmo, lo que pide es que nos humillemos y que aceptemos que es por gracia, no por nuestra fuerza. No,
es por nuestra fuerza. Justamente el estoicismo es la exacerbación, la exaltación de nuestra fuerza racional, que es el reflejo de la participación de la fuerza del universo. ¿Me explico a qué Pablo se enfrenta acá? Por eso volvemos al versículo y dice: así que discutía en la sinagoga y en la plaza con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Era ahí una discusión. ¿Qué está diciendo? Allá un grupito, acá otro grupito. Cada uno discutía sus verdades. Y de repente aparece Pablo hablando y seguramente se juntaron gente. Entonces los otros dicen: che, ¿ese quién es? Eso no lo vi nunca acá en la plaza. No sé, vamos a ver. Y se fueron de los dos bandos, se fueron a ver qué se trataba y lo escucharon. Y Pablo hablando del Evangelio. Entonces discutían con él que no podía ser. ¿Qué quiere decir este charlatán? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Habla de un Jesús que es Dios, parece que es predicador de nuevo. Imagínense la conversación de estos sabios, filósofos, que se devanaban los sesos y que escribían, ¿saben? Muchísimo escribían. Respecto de los estoicos, de escritos de Zenón, Epicurio se sabe que escribió mucho, pero se perdió la mayor parte de lo que escribió. Pero se sabe porque otros dijeron la cantidad de material que había respecto del epicureísmo. Así que eran escritores, eran los sabios, eran los matemáticos, eran los pensadores de la época. ¿Qué dice este charlatán? Y uno dice: no sé qué dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Y tomándole, que ellos eran la autoridad y eran los sabios, le trajeron al Areópago. Bien, acá vamos. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era la colina de Ares, o del dios Marte, el dios Ares, de ahí Areópago. Era un lugar alto, una peña, generalmente lo más alto de la ciudad, y el Areópago estaba cerca, el Areópago de Atenas estaba al oeste de lo que era la Acrópolis. La Acrópolis era en la parte más alta de la ciudad, en la colina más alta de la ciudad, se edificaban edificios públicos donde estaban tribunales, se reunían los que gobernaban, los gobernantes, y también templos. Y allí había también actuaciones culturales y todo ese tipo de cosas. Pero era la élite la que se reunía allá arriba, ¿no? Entonces fíjense que lo de Pablo pegó de todas formas. Aunque le parecía cosa de charlatán, pero pegó. ¿Qué dice? Vamos a escucharlo. Entonces lo llevaron al Areópago. El Areópago era el tribunal, nada menos. Los jueces eran todos nobles, de la nobleza, de la alta clase social de Atenas. No era cualquier cosa. Y en el Areópago cabían más o menos unas 100 personas. Había una terraza con unas gradas, pero lo que se cree que Pablo fue llevado, por la manera en que está dicho acá, al lugar donde se reunía el tribunal, cuando había que juzgar algo importante, y donde también se reunían los políticos a hablar de los grandes temas, y también se reunían para tomar decisiones cuando había que tomar decisiones algo respecto de la ciudad. Algunos dicen, bueno, fue llevado ahí porque estos jueces eran los que tenían que verificar que las leyes fueran cumplidas. Y había una ley en Atenas que decía que si alguien predicaba nuevos dioses, tenía que aceptar los que ya estaban. Y medio que la predicación de Pablo era muy excluyente, no era inclusiva, ¿no? Como para nada, ahí no había igualdad ni inclusión, nada. Decía Dios, Jesús, el único, y terminó con lo que se daba, ¿no? Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo,
podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas. ¿Querés venir? Vení. Fue voluntariamente. Algunos dicen que fue llevado allí porque estaba enseñando algo que podía llegar a estar violando la ley que regía, esta ley que yo les decía que regía en Atenas. Pero el contexto nos dice que Pablo fue por su voluntad y después que terminó de hablar se fue. O sea que no estaba compareciendo ante el tribunal. Fue llevado ahí porque era un lugar donde se reunían la nobleza y esto es un indicador de que lo que Pablo decía y la manera en que lo decía pegó, causó impresión. Por eso, ahora vamos a ver acá lo que dice. Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Vení, vamos al Areópago, donde podemos estar tranquilos, porque en la plaza estaban los chivos, las gallinas, no sé, todo un lío, los chicos, los perros, todo el mundo estaba en la plaza. Vamos al Areópago y vamos a ver qué tenés que... Porque vemos que hablás cosas nuevas. Y fíjense la aclaración que nos hace Lucas acá cuando nos... Dice, porque todos los atenienses, dice Lucas, todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ya lo decía, acá anoté el nombre, ya lo decía Demóstenes, un sabio, otro sabio que se llamaba Demóstenes, que no era ateniense y se reía de los atenienses, porque decía que tanto en la búsqueda de la sabiduría, ya terminan yendo de acá para allá, siempre preguntando, ¿qué hay de nuevo? Él lo había dicho Demóstenes. Capaz que Lucas, conociendo las críticas que Demóstenes hacía, lo tomó o por una observación. Era lo que se sabía. En general se conocía que los atenienses tanto avidez tenían por la sabiduría que terminaban siendo unos eternos curiosos y todo lo que parecía nuevo, vení, vamos a escucharte. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, no era cualquiera que estaba ahí, Pablo puesto en pie, cómo Dios lo ponía en esos lugares tan particulares, que no era para cualquiera. Pablo puesto en pie dijo, varones atenienses. Uno decía, escúchenme, acá no era cualquier auditorio. No era una sinagoga, no era la costa del río en Filipo, no era la plaza en Tesalónica. Acá estábamos delante de los filósofos, de los sabios, de los que hablan grueso, los que hablan por la tele, ¿vieron? Eso que saben. Ahí no podíamos decir cualquier cosa. Había que cuidar las palabras, había que tratar de no ofender para que no se arme un tumulto y terminar en la cárcel. Era muy complicado, acá se requería realmente de sabiduría. Y aparte había que decir algo importante. Es como que te llevan delante de, no sé, de un presidente, de un presidente, y no sé, y uno cuenta un chiste o no sé, ahí hay que decir algo importante. Estamos delante de gente importante, de sabios. Bien, miren lo que hace Pablo. Varones atenienses, le dice, en todo observo que sois muy supersticiosos. No, se mordió la lengua. Saben que hay algunas versiones de la Biblia que le ponen supersticioso, pero no. Pablo se mordió la lengua y dijo, sois muy religiosos. Porque fíjense cómo empieza el texto en el versículo 16. Le ardía el corazón viendo la superstición y la idolatría. Pero ahí se contuvo Pablo y dijo, veo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, ¿vieron que estuvo haciendo turismo, Pablo? Estuvo haciendo turismo. Después miraba con las manitos atrás, miraba acá, miraba allá. Pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción a un Dios no conocido. Acá en la Reina Valera dice al Dios no conocido, pero en realidad es impersonal el texto. A un Dios no conocido, ¿no? Sería la traducción más correcta. O
sea, Pablo iba por los santuarios y miraba, por eso le enardecía la idolatría. Dios, y un bicho así, y otro cosa así, la estatua así, con una inscripción, y acá, y este no sé de dónde vendría, y este Dios de allá de Fenicia, y este Dios no sé de dónde, este del Ponto, este de Galacia, este de allá de no sé dónde. De repente mira así un altar, y decía, a un Dios no conocido. ¿De dónde vienen esos altares? Porque había muchos, no era solo uno. La historia nos remonta a un personaje llamado Epiménadas. Epiménadas era el sacerdote, no era sacerdote, pero él era muy religioso y se ofrecían sacrificios en medio de una gran peste que hubo en Atenas, una gran peste. Entonces se ofrecían sacrificios a todos los dioses que tenían allí, y la peste no cesaba. Entonces a Epiménadas se le ocurrió la gran idea. Dijo, muchachos, si ya le ofrecimos sacrificio a todos los dioses que tenemos guardados acá y la peste no paró, quiere decir que hay un Dios más que no estamos teniendo en cuenta y que ese es el que nos está castigando. Así que Epiménadas agarró un montón de chivos blancos y negros y los paseó por la ciudad y los iba sacrificando enfrente de un montón de altares e hizo un altar para un Dios no conocido. Y cesó la peste. Terminó el virus. Listo. Hay dioses que no conocemos. Fíjense el politeísmo que llegaba al absurdo tal que no te llenaba en nada porque siempre estabas buscando algo nuevo. Porque siempre vos encontrabas un Dios nuevo y seguramente podría haber otro. Y después cuando encontrabas otro, seguramente habría otro. Entonces nunca te ibas a estar lleno y sabiendo que estás agradando a todas las deidades, ¿no? Pero de ahí surgió la costumbre de hacer un altar a un Dios no conocido, ¿no? Porque sabían que había otras deidades que no las tenían registradas ahí. Que tal vez algún otro pueblo sí, pero ellos no. Así que, como no sabían nada de ese Dios, la tenían. Pablo, viendo eso, fíjense cómo aprovechó. No solamente eso es lo que aprovechó, dijo, veo que son muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé un altar con esta inscripción, a un Dios no conocido, al que ustedes adoráis o adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les vengo a anunciar. Yo vengo de parte de ese. Pablo no está diciendo, ustedes están adorando al verdadero Dios en ese monumento. No, les está diciendo, ustedes no tienen ni idea, yo les vengo a hablar de eso. Fíjense la habilidad, la sabiduría de Pablo, porque Pablo no les está hablando al pueblo, les está hablando a los sabios religiosos y a los sabios filosóficos y racionales, a todo ese grupo de gente. Eran la élite, eran los nobles de la sociedad ateniense. Y él les arranca desde su propia realidad cultural. Muchos de los que estaban ahí no eran politeístas ni supersticiosos, pero Pablo arranca de una costumbre y de una realidad cultural muy real, muy verdadera en ese momento. Ese Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Acá no hay nada inclusivo, loco. ¿Y los otros dioses? Pablo era diosfóbico, porque solo uno. Él es el que creó todo, y entonces ¿dónde quedamos con los otros? Todos afuera. Ya no entraba en el... Sí pegaba, porque Pablo lo podía decir tranquilo, sí pegaba con las enseñanzas de Platón y de Sócrates, que hablaba de una deidad superior a todos estos dioses. No era ajena la idea a los griegos, podrían no aceptarla,
pero no era una idea nueva que existiera un Dios. Pero Pablo se los mete en el riñón porque dice, ese Dios que Platón dice que está por sobre todo y que no tiene casi relación con el hombre, está metido en su santuario, en un altar. ¿Vieron? Ese gran Dios está ahí y yo vengo a hablar de ese. ¿Vieron el juego de argumentativo que hace Pablo? Entonces, con los que creían que Dios era algo muy superior a toda la superchería politeísta, Pablo les dice, yo les vengo a hablar del Dios creador del cielo y de la tierra que está más allá de la creación, pero que ustedes lo tienen dentro y a los cuales ustedes adoran sin conocerle, y de ese les vengo a hablar. Se les hizo un nudo a los muchachos estos, no estaban realmente... Ellos esperaban alguna fábula mitológica, ¿vieron? Alguna fábula mitológica, que el dios tal se casó con la diosa tal, y esto que el otro, y después lo mató, y ahí se formó el río tal, y bla, 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 ¿no? Pablo les vino a hablar de cosas profundas mezclando el pensamiento griego bajo, de la clase baja, el politeísmo, le mezcló con el pensamiento griego alto de la filosofía, ¿no? Se las mezcló. Ese Dios eterno es el que ustedes tienen acá, porque es una realidad dentro de nuestra fe. El Dios eterno está con nosotros, dentro nuestro, en nuestra cocina y hasta en el baño, porque lo llevamos donde vamos, ¿no? Me mata la habilidad de Pablo, ¿no? Me hace acordar a la habilidad que Jesús tenía para hablar. Pero este era una parada difícil, ¿eh? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ustedes creen, pero no, es superior. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitara algo. Es un Dios impresionantemente más alto, lo eleva a Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el dador, Él no necesita de nadie, no necesita que le hagamos imagen, no necesita que... Él da, Él es el dador de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿no? Somos todos linaje único. Para que habiten sobre la superficie de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Los ha puesto acá, fíjense, ese Dios que nos da todo, el Dios grande, Él es el creador de los seres humanos. Y nos ha dado una tierra y nos ha puesto acá, ¿para qué? Para que busquen a ese Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Miren qué lindo. Les está describiendo una realidad. Dios está acá y de alguna manera le podemos encontrar. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A ver si entendemos este razonamiento. Les está diciendo, para ustedes es oscuro, no lo conocen. Pero tal vez palpando lo puedan tocar. Pero la buena noticia es que no está lejos, está ahí nomás. Extiendan la mano y lo van a tocar. Ese Dios nos puso acá con un propósito, que le busquemos. Una idea completamente ridícula para esta época, para este momento, ¿no? Dice, porque en Él vivimos, y acá él cita dos poesías de sabios griegos, ¿no? Acá está citando, no me acuerdo los autores de estas poesías, pero esto que cita acá son parte de un poema y parte de una canción de dos sabios y poetas griegos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿no? Había poetas que habían escrito esta frase. Pablo utiliza también lo que ellos valoraban tanto, que era la cultura. Acá, por supuesto, los estoicos aplaudían, porque parece que estamos hablando de panteísmo.
Porque cuando escribieron esto, los poetas se referían más bien al panteísmo. Dios está en todas partes. No, pero Elías habla de un Dios personal, de un Dios que es una persona, no que es un ente. Y habla de que nos puso a nosotros como personas para que le busquemos, no que participamos de un ente cósmico general, ¿no? ¿Me explico la diferencia? Es complicado, pero vuelvo al punto. Estamos en un contexto donde los que escuchaban eran sabios griegos, no cualquier mequetrefe. Bien, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra o escultura y ahí les está atacando ¿qué cosa? La idolatría. No tenemos que pensar, si un Dios tan grande, no podemos pensar que lo podemos representar con oro, plata o cosas, o cosas que tengan que ver con la imaginación de hombres. Cultura, arte, nada puede representar ese Dios. Y acá viene lo más difícil. Hasta acá veníamos bien, hasta acá veníamos empujando el carro, por lo menos, ¿viste? De un lado, de acuerdo con algunas cosas, o del otro lado, más o menos de acuerdo con otras, pero venían. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es lo que es la idolatría, ignorancia, ¿no? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tomá. No, pero así no, así, si hablamos de arrepentimiento de pecado, vamos a ahuyentar a la gente, ¿no es cierto? No vamos a ser populares. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y ahí nos lo mete a Jesús, porque hasta ahora no había hablado de Jesús, había hablado de Dios. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Derrapó Pablo. Veníamos flotando en un halo de sabiduría y de frases filosóficas. Veníamos bien. Y hasta que Pablo habló ya del arrepentimiento del pecado, de un hombre que fue designado. ¿Cómo Dios? Y ahora me dice de un hombre que encima se murió y resucitó. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como dicen, anda. Ya listo, terminó. Hasta ahí veníamos bien. Pero fíjense cómo Pablo no se cuida. O sea, lo que Pablo se cuida, porque en realidad sí se cuida, es para facilitar y no ser estorbo con palabras o ideas, no ser estorbo para la llegada del Evangelio. Pero no se cuida de ofender o de que se enojen o que no lo acepten. ¿Me explico? Se cuida de no ser estorbo para que el Evangelio llegue, pero lo hace llegar al Evangelio. Y cuando llega el Evangelio, ¿cómo llega? Arrepentimiento de pecado, centralismo de un hombre, Cristo el Señor, el cual murió por nosotros y resucitó, ¿no? Arrepentimiento de pecado, muerte de un hombre, resurrección. Palabras claves en el mensaje del Evangelio. Pablo no las mezquina, no las edulcora, no les pone dulce de leche, las manda como vienen, porque eso es el Evangelio. Y ahí se pudrió todo. Pero, así Pablo salió de en medio de ellos. Terminó la reunión, se burlaron, bla, salieron y dicen, y bueno, era sabido. Yo hubiera dicho eso, era sabido en medio de todos estos sabiolongos. ¿Qué mierda que le vas a ir a predicar el Evangelio? Yo ni me molestaba en ir. Mas algunos creyeron. Y ahí estamos. Pablo dice, vale la pena con tal que uno se salve. Algunos creyeron. Mientras Pablo hablaba ahí, yo creo que el Espíritu Santo tocaba al que tenía que tocar, ¿no?
juntándose con él. Cuando Pablo se iba, vinieron varios, algunos, no muchos, pero vinieron a hablar con Pablo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es Pablo? Entre los cuales estaba Dionisio. ¿Se acuerdan de Dionisio? El areopagita, el encargado de cuidar el areópago y de organizar, y era el que tenía que llevar todo el protocolo y organizar todo el protocolo cuando había un juicio, cuando se reunían ahí para actividades especiales. Era el encargado de todo el protocolo. El areopagita, Dionisio. Bueno, Dionisio estaba entre los pocos que creyeron. Y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El paso de Pablo por Atenas. Monumental, ¿eh? Es una pieza, realmente, este texto que leímos hoy, y tenemos que terminar, es una pieza de oratoria, muestra inteligencia, sabiduría, conocimiento, no solo de la Torá, no encerrado acá nomás. Conocía cultura griega, conocía poesía griega, conocía la manera de pensar de los atenienses. Pablo era un hombre culto preparado. Si no, no hubiera podido salir de este agujero donde lo habían metido, ¿no es cierto? Cómo Dios utiliza nuestras virtudes también. Cómo Dios las utiliza. Pero Pablo no se ufanaba de sus virtudes, sino que las utilizaba para poner el Evangelio de frente. Punto. Esto es, no es otra cosa. ¿Bien? Que el Señor nos enseña a usar nuestras cosas, a prepararnos también, a aprender, no solamente esto, a escuchar, a saber en qué mundo estamos viviendo, porque si tenemos que defendernos también a veces es complicado, porque vienen estos sabiolongos acá, nos hablan con palabras raras y nosotros decimos, uy, ¿cómo sabe? Yo no sé nada, soy un ignorante. ¿Y qué hago? Tenemos que saber para poder presentar defensa de nuestra fe. Pero cuando hay que hablar del Evangelio, se habla del Evangelio sin disimulo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este texto que ha quedado registrado, que es para deleitarse observando la sabiduría que tu Espíritu Santo le dio a Pablo en ese momento tan difícil, Señor. Y en ese momento, en ese ambiente tan oscuro, tan sucio, tan lleno de idolatría y de engaño y de mentira, muchos pudieron ver la verdad. Algunas personas pudieron encontrar la verdad y la luz del Evangelio. Que podamos ser también canales, linternas, luces, Señor, para que otros puedan conocer. Danos ese privilegio, Señor. Prepáranos para ese momento. Prepáranos, danos el lujo, el privilegio de poder ser herramientas en tus manos, Señor, para que tu reino se expanda en este tiempo. Hoy no está Pablo, Señor, hoy no estamos en Atenas, pero estamos en Posadas y estamos nosotros, somos los encargados, Señor, de llevar el Evangelio a Dionisio, a Dámaris y a quien sea, Señor, que con nuestra vida podamos transmitir tu Espíritu. Amén.